Soberano Creador del cielo y de la tierra, amado Dios, a usted sea la gratitud y alabanza en esta noche. Solamente por su gracia y su misericordia podemos venir a sus pies, Señor, a darle gracias porque usted ha conservado nuestras vidas, ha conservado la fe que nos ha dado. Gracias por su verdad, por su palabra. Gracias, Señor, por la verdad presente que nos tiene predicando en este tiempo. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Suplicamos la compañía de sus santos ángeles que son enviados por el Espíritu Santo para aprobar nuestra reunión. Aquí estamos sus hijos, Señor, en cualquier lugar de este país y de otros países, donde hay uno o dos o más congregados en su nombre. Le rogamos humildemente que su divina presencia esté con nosotros. Padre mío, hoy debemos presentar y alzar la voz. Estamos al borde del cierre de la gracia, porque la inminente ley dominical es una realidad. Sin embargo, tu pueblo, en los adventistas nominales, tu profeso pueblo, se encuentra como en los días de Noé, en risotadas, en comedias, en dramas, en fiestas, en comilonas. Padre mío, vamos a presentar este mensaje para que muchas personas que todavía están allí, dudando de salir de Babilonia, de la Babilonia adventista, de la denominación, tomen su decisión. Padre mío, perdona los pecados de tu profeso pueblo. En los méritos de Jesús, Señor, extiende tu gracia para muchos que han sido engañados. A nosotros, Señor, consérvanos en el lugar donde nos tienes, fuera de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la doctrina sana, en la verdad. Que los niños y jóvenes que están acá sean bendecidos, sean fortalecidos esta noche y que ellos puedan, Señor, convertirse en esos heraldos del fin del tiempo, en esos atalayas fieles, que los adultos y los ancianos perseveremos en la fe, en la doctrina pura, que nos ayude, Señor, a estar atentos a las señales y especialmente, Padre mío, ayúdanos, Padre, a conservar la fe que nos has dado para no contaminarnos, no contagiarnos del mundo, de sus atracciones y también de aquello que Satanás nos ofrece con el fin de entramparnos. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia, la solemnidad del momento profético en que estamos viviendo y permítenos, Señor, tomar decisiones adecuadas, decisiones firmes en favor de la verdad, en favor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener sed de tu palabra, amor por las almas que perecen, amor por aquellos que están engañados y convertidos en engañadores. Te ruego, Señor, que donde haya un hermano fiel o una persona sincera, estudiando y escuchando tu palabra, que tú la bendigas, Padre, que bendiga su hogar, su trabajo, sus planes, que nos uses, Señor, como como el alfarero usa el barro y hace de ese barro tosco una hermosa vasija. Padre mío, queremos ser instrumentos en tus manos de amor, con tu poder. Danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a presentar tu palabra con sencillez, pero con la solemnidad que conviene para este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, Amén. gloria a Dios por la vida de ustedes, por los niños, por todos los que participan en este estudio y las personas que también están escuchando a través de YouTube. A ellos les saludamos, les hacemos llegar el feliz Santo Sábado y también el mensaje de esta noche, que es una advertencia, una solemne amonestación contra el profeso pueblo de Dios de la denominación adventista del séptimo día.
Ustedes ven el título del tema que se llama Adventistas en comedia al cierre de la gracia. Y están viendo dos imágenes. La una es una invitación a una noche de comedia para ellos le llaman sábado, junio 13, allá en la conferencia, en la región suroeste, en la conferencia de la región suroeste de los Adventistas del Séptimo Día en Norteamérica, allá donde está el corazón de la obra. Y del otro lado está el arca de Noé, con Noé haciendo la última invitación a entrar en el arca y el pueblo que lo escuchaba comiendo, bebiendo, burlándose en risotadas. No es una comparación al azar. Una vez que ustedes escuchen lo que está sucediendo a nivel de la denominación adventista y lo que han programado para el día de mañana en la noche, para ellos sigue llamándose sábado. Para el pueblo de Dios, para nosotros, el sábado terminará mañana a la puesta del sol y ya será el inicio del primer día de la semana. Pero para los adventistas nominales que tienen su calendario de acuerdo al mundo y de acuerdo a Roma, el sábado terminará a las 12 de la noche y en ese sábado, para ellos, a las 9 de la noche, están invitando a una noche de comedia para pasar toda la noche muertos de la risa, invitando a un comediante mundano con el fin de distraer un comediante llamado Jonathan Slocum. Estaremos revisando la noticia en el contexto de lo que pasó en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Sí? Allí ustedes pueden apreciar, quizás con un poco más de claridad, lo que estaremos comentando esta noche. Y precisamente el título del tema tiene que ver con Adventistas en comedia al cierre de la gracia. Cuando terminemos de explicar el tema, van a entender el título, amados hermanos, con mayor claridad, con mayor facilidad. Bueno, me remito a la palabra de Dios allá en Lucas 17, 26 al 30, que dice en la versión Reina Valera 1960, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amados hermanos, en ambos casos se repite la frase y los destruyó a todos. Vamos a ver, hermanos, que justamente la historia bíblica nos remite al momento en los días de Noé, cuando los hombres eran advertidos, cuando estaba a punto de cerrarse la gracia para los antediluvianos y ellos estaban burlándose en fiestas, en borracheras, en comilonas, estaban haciendo las cosas comunes y dándoles la mayor prioridad a esas cosas comunes de la vida. Y entonces descuidaron, hermanos, la preparación y se cerró la gracia y fueron destruidos tanto los habitantes de los antediluvianos como los habitantes de Sodoma y las ciudades de la llanura. ¿Está bien? Yo no sé, parece que hay algún inconveniente con el audio. ¿Me confirman si está bien, hermanos? ¿Me están escuchando bien? Eh, Sí, Bueno, hermano, sí la estamos escuchando bien. sí, se Bien. escucha perfectamente. Bueno, entonces, por favor, si alguien me está escuchando de manera deficiente, ya es un asunto quizás de el equipo, ¿no? Habría que
revisar el volumen. Está bien, muchas gracias los que confirman. Dios les bendiga, hermanos. Con esta lectura bíblica, hermanos, vamos a proceder entonces a decir que allá en Testimonios, en el volumen 5 página 716, la profeta de Dios, la hermana White, nos hace esta recomendación bien clara. En letras rojas leo: mostremos al pueblo dónde estamos en la historia profética y busquemos despertar el espíritu del verdadero protestantismo. Hermanos, el momento profético, el momento de la historia profética en el que nos encontramos, justamente es aquí en la antesala de lo que es la marca de la bestia, la ley dominical nacional en Estados Unidos, que irá a todo el mundo. Es precisamente en ese momento, en este punto 3 que nos encontramos. Pero lo más importante de esto es señalar que una vez salga el decreto dominical nacional, el cierre de la gracia estará a un término muy corto, ¿sí? El inminente cierre de la gracia es anunciado por el decreto dominical nacional. Es precisamente en este aspecto, hermanos, cuando está a punto de aprobarse ley dominical nacional en Estados Unidos que irá a todo el mundo, es precisamente en ese contexto del inminente cierre de la gracia que vamos a revisar cuál debe ser la condición de los verdaderos creyentes, de los verdaderos adventistas del séptimo día, de los fieles del Señor, y cuál es la condición del profeso pueblo de Dios justamente en este tiempo, en este contexto de el inminente cierre de la gracia. Entonces, estamos mostrando en qué momento de la historia profética nos encontramos, ¿verdad? Y esperamos que esto nos reviva el espíritu del verdadero protestantismo que anunciará el mensaje del tercer ángel, que sigue anunciando el mensaje del tercer ángel y que se está preparando para la lluvia tardía, para dar el potente pregón, ¿cierto? E invitar a la gente a salir de Babilonia, a no participar de sus pecados y a no adorar a la bestia y a su imagen. En este contexto del tiempo profético, hermanos, es que vamos a hacer el estudio de esta noche. Allá en el Gran Conflicto, página 490, dice: ahora vivimos en el gran día de la expiación. Hermanos míos, nosotros los estudiantes de la profecía sabemos por los escritos de la profeta Elena White y los pioneros fieles que escribieron o hasta cuando fueron fieles, sabemos precisamente que nosotros desde 1844 para acá estamos viviendo en el gran día de la expiación final, ¿sí? En el tiempo del juicio investigador y que muy pronto la gracia va a terminarse. Estamos viviendo ahora, dice, en el gran día de la expiación. En el servicio típico del santuario terrenal, mientras el sumo sacerdote realizaba la expiación por Israel, allá en ese gran día de la expiación, todos debían afligir sus almas mediante el arrepentimiento del pecado y la humillación ante el Señor para no ser excluidos del pueblo. Por eso, ese gran día de la expiación se anunciaba 10 días antes con las trompetas. Sonaban las trompetas, ¿sí? En el primer día del mes décimo sonaban las trompetas anunciando que venía el gran día de la expiación, que era un día de juicio. Por eso las personas que escuchaban, ¿sí? Mientras el sumo sacerdote realizaba la expiación, él se retiraba, se apartaba del hogar, se concentraba, hacían todos los preparativos. El pueblo de Israel tenía que estar afligiendo sus almas en ayuno, en silicio, en ceniza, en arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento del pecado, humillándose ante el Señor para no ser excluidos del pueblo en el evento de que llegara el día de la expiación y hubiera alguien sin confesar su pecado, ¿sí? O hubiera quizás entre la familia del sacerdote o el mismo sacerdote. Todos debían estar
en continua confesión de sus pecados, arrepentimiento. Recuerden que lo que sucedía en el santuario celestial es una sombra de lo que sucede allá en el cielo. Allá en el cielo, el Señor Jesucristo pasó y ingresó al lugar santísimo del santuario celestial en 1844, el 22 de octubre. Y allá está ofreciendo su sangre. Y desde ese día estamos nosotros viviendo en el gran día de la expiación final. Pronto, no sabemos cuándo, el Señor dejará de interceder por sus hijos. Ya no habrá más oportunidad de salvación ni de perdón. El que es injusto seguirá siendo injusto y el que es justo seguirá siendo justo. El Señor no nos ha dicho el día y la hora, pero nos ha dado señales. Somos hijos de luz y sabemos el momento profético en el que nos encontramos, ¿verdad? El que no afligía su alma, el que no se arrepentía, el que no confiaba en los méritos del Cordero, simbólicamente, confiando en los méritos de Jesús, en la justicia de Cristo. Y si era encontrado en pecado, era excluido, era separado, era cortado del pueblo. Hermanos, cuando se cierre la gracia, si una persona es encontrada con pecados acariciados o con pecados voluntarios o en prácticas deshonestas, sin arrepentimiento, sin preparación, obviamente va a ser excluido de ser sellado para el reino de los cielos, va a ser excluido del libro de la vida, va a ser excluido de la salvación. Entonces es muy solemne esto, ¿verdad? Es muy solemne esto. De igual modo, dice el escrito, todos aquellos que deseen que sus nombres permanezcan escritos en el libro de la vida, deben ahora, en este tiempo, en los pocos días que les quedan de su periodo de prueba, del tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios mediante el dolor por el pecado y el verdadero arrepentimiento. Hermanos, entonces la pregunta, ¿qué es lo que debe estar haciendo todo adventista del séptimo día verdadero, fiel, en este tiempo llamado el gran día de la expiación? ¿Sí? Si está deseando que su nombre permanezca inscrito en el libro de la vida, dice, debe estar afligiendo sus almas ante Dios, sintiendo dolor por el pecado y sintiendo verdadero arrepentimiento. Pero hermanos, nos vemos sorprendidos, nos causa tristeza escuchar este tipo de noticias, ¿sí? Por eso, aquí, hermanos, voy a presentarles la condición en la que se encuentra la denominación adventista a todo nivel. Y vamos a poner un ejemplo aquí de esta conferencia de la región del suroeste de Estados Unidos, de los adventistas del séptimo día, invitando a una noche de comedia, ¿sí? En un campamento. Voy a leerles la noticia y voy a dejarles el enlace, el link para que ustedes puedan confirmar. La Conferencia Regional del Suroeste de 2026 contará con una noche de comedia que te hará reír toda la noche, dice el anuncio. El 1 de mayo del 2026, la Conferencia Regional del Suroeste de la Iglesia Adventista del Séptimo Día anunció en su página de Facebook que su campamento de 2026 presentaría una noche inolvidable de comedia hilarante. Estos eventos nunca formaron parte de los campamentos de los pioneros, ¿verdad? Estos métodos reflejan prácticas tomadas de iglesias que observan el domingo y buscan ser culturalmente relevantes. Hermanos, paso a paso los jóvenes fueron llevados, después de despedir el Santo Sábado, a reunirse en las casas de estos líderes juveniles, de estos guías mayores, conquistadores, aventureros, a los famosos juegos sociales, a compartir risotadas, chistes, juegos, distracciones, pijamadas. Poco a poco fueron llevados hasta llegar a esta situación, una noche de comedia que te hará reír toda la noche. Justamente cuando estamos viviendo en el gran día de la expiación, los adventistas nominales, el profeso pueblo de Dios, invitando a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos,
a una noche de comedia, a vivir risotadas. Yo supongo que para esa noche van a pedir la bendición de Dios. ¿Sí? Dice, voy a seguir leyendo. Debemos ser claros. Cristo estableció una iglesia, no un club de comedia. Por lo tanto, una noche entera dedicada a chistes y risas no puede armonizar con el propósito de nuestras reuniones principales si estamos verdaderamente comprometidos con proclamar los sagrados y solemnes mensajes de la palabra de Dios. Hermanos, se ha levantado una generación de adventistas del séptimo día que no conoce a Jehová. Una vez muertos los pioneros y se levantó una generación que no conoce a Jehová y que poco a poco llevó a los adventistas del séptimo día a seguir las huellas de Roma, aún en este tipo de espectáculos, ¿sí? La Conferencia Regional del Suroeste de los Adventistas del Séptimo Día publicó lo siguiente. Recordemos, hermanos, dice acá el anuncio, ahí está la fuente en Facebook, es la página oficial de la Conferencia del Suroeste de Estados Unidos. Dicen ellos, llega la noche de comedia al campamento. Prepárense para una noche llena de risas, alegría y momentos inolvidables. Sábado 13 de junio, 21 horas. Campamento Lone Star, con la presencia del inigualable Jonathan Slocum, quien les ofrecerá una comedia limpia, potente e hilarante que los hará reír toda la noche. Esto es más que un simple espectáculo, es toda una experiencia. No se lo pierdan y noten, reúnan a sus amigos, a su familia y vengan listos para reír. Estamos viviendo en el gran día de la expiación y los adventistas del séptimo día de la denominación, pensando en una noche de risotadas, viniendo a este campamento a pasar toda una noche de comedia con un artista, con un comediante de Babilonia. Junio 13, tengo aquí, esta foto la he tomado de aquí de un calendario. Afortunadamente, este calendario tiene el orden semanal correcto, empezando por el domingo, ¿sí? A pesar de que lo pone aquí en rojo como festivo, ¿verdad? Por lo menos lo ponen de primero. Junio 13 es un día sábado para el mundo, para Roma, porque el 13 de junio, sábado, para Babilonia, termina a las 12 de la noche. Si nosotros, los verdaderos adventistas del séptimo día, citáramos a una reunión para mañana en la noche, ¿cierto? Porque estamos aquí hoy, en el día viernes ¿qué día? Fue día 12, ¿sí? A ver, voy a corregir. En el próximo mes, perdón, estamos en mayo. En el próximo mes, ¿sí? En el próximo mes, esta invitación es para el próximo mes de junio, ¿sí? Para el día 13. Para el mundo es día 13. Si nosotros citáramos para ese día una reunión, no vamos a decir sábado 13, porque para el verdadero adventista en la Biblia, el día termina a la puesta del sol. Bien, podríamos decir a la puesta del sol o después de la puesta del sol del sábado 13. Pero acá lo citan a las 9 de la noche, ¿sí? Lo citan a las 9 de la noche. Y para ellos sigue siendo el sábado 13, como el mundo y como Roma lo plantea. Llega la noche de comedia al campamento. Prepárense para una noche llena de risas, alegría y momentos inolvidables. Sábado 13 de junio. Hermanos, esta fecha no es al azar. Junio es el día 6, el mes sexto.
¿sí? El mes sexto. El día 13 lo escogen ellos porque se alinean con la numerología de los jesuitas. El 666 y el día 13, ¿verdad? Eso no es al azar. Voy a seguir leyendo, hermanos. En Testimonios volumen 4, página 320 dice, un espíritu de frivolidad puede estar en consonancia con la profesión de payasos y actores de teatro, pero está totalmente por debajo de la dignidad de un hombre que es elegido para interponerse entre los vivos y los muertos y para ser portavoz de Dios. Hermanos, nosotros no debemos vivir de payasadas, de risotadas, de comedias. Ahora que estamos viviendo en el gran día final de la expiación, cuando estamos a punto, hermanos, de que el decreto dominical vaya a todo Estados Unidos y a todo el mundo. No podemos estar nosotros participando de estos, de toda una noche de risas, obviamente, de comidas, como en los días de Noé, como en los días de Lot, ¿sí? Llega la noche de comedia al campamento. Prepárense para una noche llena de risas, alegría y momentos inolvidables. ¿Qué pasaría si el Señor cerrara la gracia en ese momento, como la cerró con los antediluvianos, cuando estaban comiendo, riendo, burlándose, en festines, en borracheras, como cuando cayó fuego del cielo con Sodoma y la ciudad de la llanura, ¿sí? Y invitan con la presencia del inigualable Jonathan Slocum, quien les ofrecerá una comedia limpia, potente e hilarante que los hará reír toda la noche. Y es que van a pasar toda la noche en una comedia con un artista de Babilonia, cuando deberíamos estar, hermanos, en una noche de vigilia, en un día de ayuno, afligiendo nuestras almas, revisando nuestras vidas, pidiéndole al Espíritu Santo que nos recuerde todos nuestros errores y pecados para poderlos enmendar, corregir. Esto es más que un simple espectáculo, dice el anuncio. Es toda una experiencia, claro, una experiencia con Satanás y sus demonios, ¿verdad? No se lo pierdan y reúnan a sus amigos, a su familia y vengan listos para reír. Claro que van a asistir todos, porque a ese tipo de espectáculos sí van. Están acostumbrados ya, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a demostrar esta noche, con esta evidencia también, vamos a hacer énfasis que el corazón de la obra en el adventismo denominacional está podrido, hermanos. Está podrido. Y si el corazón está podrido, la cita dice que bombea sangre a todas partes del cuerpo, sangre venenosa, ¿sí? Noten que esta conferencia del suroeste, de la región suroeste, es en Estados Unidos, ¿sí? Allá en el corazón de la obra, donde está el corazón de la obra del adventismo. Y noten la cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, que la hemos leído y la recordamos, ¿verdad? Sí. Dice la cita, hermanos. Dice la cita de esta manera. El corazón de la obra está en Battle Creek, allá, hermanos, en Michigan, en esa época de los primeros. Allí en Battle Creek estaba el corazón de la obra, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. El corazón de la obra está en Battle Creek. Al igual que el corazón humano impele o envía o bombea la sangre de vida hacia todas las partes del cuerpo, así sucede con la gestión de ese lugar, de Battle Creek, de la Conferencia General, que es el cuartel general de nuestra iglesia, la cual afecta a todo el cuerpo de creyentes. Si el corazón físico está sano, la sangre que envía por todo el sistema también está sana. Pero si esta fuente es impura, o sea, si el corazón es impuro, todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva el fluido vital.
Del mismo modo sucede en la iglesia, con la iglesia, dice la profeta. Si el corazón de la obra se corrompe, si la conferencia general se corrompe, toda la iglesia, con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra, sufrirá las consecuencias. Hermanos, muchos piensan y dicen, no, pero eso es allá en Estados Unidos, eso acá no llega, eso acá no se ve. Hermanos, el corazón de la obra está podrido y está enviando sangre venenosa a través de los sermones de sus pastores, a través de la escuela sabática, a través de los clubes de guías conquistadores y aventureros, a través de las revistas del anciano, a través de la revista Prioridades, a través de la revista Adventista. El corazón de la obra está en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y al igual que el corazón humano impele o envía sangre de vida hacia todas las partes del cuerpo, así sucede con la gestión de la Conferencia General, que es el cuartel general de nuestra iglesia, la cual afecta a todo el cuerpo de creyentes. ¿Sí? Si el corazón físico está sano, la sangre que envía por todo el sistema también está sana. Hermanos, gracias a Dios que el Señor, nosotros podíamos poner un ejemplo en este ministerio, hermanos, para la gloria de Dios. Nosotros predicamos, los diferentes presentadores y predicadores de este ministerio, predicamos sana doctrina. El corazón de ese ministerio está sano y de esa manera envía sangre sana a todas partes del cuerpo donde se encuentren nuestros hermanos. Pero el corazón de la obra de la Conferencia General en Estados Unidos está podrido. Se hacen este tipo de cosas y envía sangre venenosa a todas partes del mundo donde llega el adventismo de la denominación. Si esta fuente es impura, todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva el fluido vital. El corazón de la Conferencia General, hermanos, está podrido y está enviando sangre venenosa a todas partes. Del mismo modo sucede con la iglesia, dice, si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia, como iglesia caída, obviamente, con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra, sufrirá las consecuencias. Hermanos, la historia de Profetas y Reyes, allá en la página 394, dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Vamos a ver ahora, hermanos, que estamos, hermanos, a las puertas de la ley dominical. Vamos en una segunda parte de este tema hoy mismo a revisar, hermanos, cómo el presidente de Estados Unidos, por una orden ejecutiva, ha decretado, ¿sí?, guardar el sábado de los judíos y al otro día guardar el domingo de los cristianos. Y vamos a ver qué connotaciones tiene esto, ¿sí? Dice que estas personas tienen su atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Pues nosotros como estudiantes de la profecía y como el remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo, como los atalayas fieles de Dios, pues también tenemos nuestra atención fija en todos los acontecimientos que se producen en derredor nuestro y presentamos las evidencias de los progresos de la ley dominical que avanza a pasos agigantados. Presentamos las evidencias de la apostasía que se está cultivando y desarrollándose en el profeso pueblo de Dios. Estamos presentando evidencias.
Somos atalayas fieles para la gloria de Dios. No titubeamos, no abandonamos el puesto del deber. Los tiempos que estamos viviendo son muy solemnes y tenemos que aprovechar al máximo cada lugar, cada espacio, cada minuto. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen quiénes. Todos los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza, los hombres y mujeres pensadores de esta época, nosotros, reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Hay algo grande y decisivo que está por acontecer, hermanos. Si alguno de nosotros nos preguntaran, ¿y qué es lo que está por acontecer? Hermanos, nosotros con toda seguridad podríamos decir que ese algo grande y decisivo que está por acontecer es el establecimiento de la marca de la bestia, de la ley dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo y por lo tanto el inminente cierre de la gracia, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular, la crisis que va a traer la ley dominical, el no poder comprar ni vender, el ser perseguidos, el pequeño tiempo de angustia, el oprobio y la persecución que traen para el pueblo de Dios, hermanos. Esto nos tiene que trasnochar, hermanos. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan, se unen y acrecientan sus fuerzas para la gran crisis final. Todos unidos, todos entregándole el poder a la bestia, hermanos, terminando de formar la imagen de la bestia. Denominaciones unidas en ecumenismo, los reyes de la tierra, los magnates, los poderosos, los ricos, uniéndose. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Uno tras otro se sucederán. El tiempo de angustia, dice hermanos, acá en la reunión Gerald, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Sí? El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente. Daniel 12:1 lo narra. Será tiempo de angustia. ¿Sí? Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrequejará a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Hermanos y los adventistas de la denominación, pasando noches enteras de risotadas y de comedias. Estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descrimiento o desánimo. Hermanos, aquí hay una advertencia. Dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Siempre que iban a venir juicios, Dios advirtió. Primero, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mismo mensaje llegó a Lot.
levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lo narra Génesis 7. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Hermanos, estamos viviendo en el gran día de la expiación. No podemos estar, hermanos, en espectáculos, en risotadas, en comedias toda una noche. El adventismo, hermanos, está podrido, el adventismo de la denominación. Y los adventistas que todavía apoyan con sus recursos a esta denominación, apoyan con su presencia, aquellos que los reciben en sus hogares a través de el YouTube, aquellos que pasan tiempo escuchando a estos pastores de la denominación, están recibiendo la sangre venenosa que enferma a todo el cuerpo en todas partes del mundo. Vivimos ahora en el gran día de la expiación. En el servicio típico, mientras el sumo sacerdote realizaba la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas mediante el arrepentimiento del pecado y la humillación ante el Señor, para no ser excluidos del pueblo. Y estoy repitiendo la cita, hermanos, porque queremos hacer ese contraste. Mientras los adventistas de la denominación están en noches de comedia, hermanos, terminan supuestamente de guardar el sábado y entran a una noche de comedia. ¿De qué sirve eso, hermanos? No sirve de nada. De igual modo, todos aquellos que deseen que sus nombres permanezcan escritos en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de su periodo de prueba, afligir sus almas ante Dios mediante el dolor por el pecado y el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que se nos aconseja que deberíamos nosotros estar haciendo ahora que estamos viviendo en el gran día de la expiación, hermanos, en la expiación final. Nosotros sabemos que pronto la gracia va a terminar, porque la ley dominical es inminente ya en nuestros días. Y de la ley dominical al cierre de la gracia habrá un muy corto periodo de tiempo que solamente va a dar lugar para que los fieles recibamos la lluvia tardía, demos el fuerte clamor, el potente pregón, llamemos a salir de Babilonia, a no recibir la marca de la bestia. Vendrá un pequeño tiempo de angustia para nosotros y entonces se cierra la gracia. El día de la expiación era el día más solemne del año. Estamos nosotros, hermanos, viviendo en el tiempo más solemne de toda la historia cuando está a punto de cerrarse la gracia. Como se registra en Levítico 16 y 23, el día de la expiación, era un tiempo en que cada alma debía someterse a la autocrítica profunda, a analizarse a uno mismo, a orar de esta manera y decir, Señor, examíname y ayúdame a ver todos los caminos de perversidad que hay dentro de mí. El arrepentimiento, la confesión y la humildad ante Dios. No era tiempo para la frivolidad, no era tiempo para las comedias, los chistes, las risotadas, las comilonas, la ligereza ni la indiferencia. La eternidad estaba en juego en ese gran día de la expiación. El pecado debía ser confesado y abandonado para que el pueblo pudiera presentarse ante un Dios santo. Ese tiempo, hermanos, desde que sonaban las trompetas en el primer día hasta el 10.º día, que era el día de la expiación, era un tiempo solemne para revisar sus vidas, examinarse a sí mismo, ¿sí? Entrar en ayuno, en oración, en arrepentimiento, en confesión y apartarse del pecado porque se iban a encontrar con un Dios santo a través del sumo sacerdote. Quienes convierten la verdad sagrada en entretenimiento y se entregan a la frivolidad mientras la obra final de la expiación se lleva a cabo en el lugar santísimo del santuario terrenal,
desprecian el medio mismo por el cual se expulsa el pecado. Este espíritu es fatal. Esta actitud errónea compartida por muchos solo conducirá a la perdición. Hermanos adventistas de la corporación de la denominación, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Se ha levantado una generación que no conoce a Jehová. Aquí, hermanos, en la Review Herald de 1897, el 16 de marzo, hay un artículo que me pareció interesante compartirlo con ustedes. Lo voy a leer. Hablando de los peligros de los últimos días, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Sí, precisamente está hablando del día en que Jesús cierre el tiempo de gracia, el momento en que Jesús deje de interceder, el día que el Señor Jesús haga caer, arroje el incensario y deje caer y no habrá más intercesión. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, los antediluvianos fueron invitados a entrar al arca durante 120 años. El último día, Noé hizo la solemne invitación. El Señor trajo los animales de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Los animales entraron, las personas no quisieron entrar. Solamente los hijos de la esposa de Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Los demás ahí estaban riéndose, comiendo, bailando, burlándose, enrisotadas. Y ahí se hizo la última invitación. Génesis 6 narra la historia y dice que una vez que entró Noé, Dios cerró la puerta y la puerta se cerró. Pero ese mismo día no vino el diluvio. Debían pasar 7 días. Los antediluvianos desde afuera seguían en sus orgías, en sus comilonas, en sus comedias, en sus fiestas, en sus parrandas, en sus burlas. No sabían que la puerta se había cerrado. No sabían que estaban perdidos ya, que ya no había tiempo de entrar al arca porque Dios cerró la puerta. Ya Noé no la podía abrir, así quisiera. No sabían. El tiempo de gracia para ellos se había terminado. Y no sabían, no entendieron, dice la Escritura. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La gracia se había cerrado 7 días antes que viniera el diluvio. El día que vino el diluvio, ya la gracia se había cerrado y vino el diluvio y se los llevó a todos. Algunos intentaron abrazarse del arca, golpear la puerta. Quizás el justo Noé intentó abrir, pero esa puerta no la podía abrir un ser humano, porque Jehová es el que cierra la puerta y ninguno abre la puerta de la gracia, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Igualmente como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el mismo día que lo salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día que el Señor Jesucristo cierre el tiempo de gracia. Cristo ve la maldad que reina en la tierra hoy. ¿Acaso, hermanos, no podríamos en esta noche hacer la pregunta que Dios le hizo? ¿No ves la que le hizo a Ezequiel allá en Ezequiel 8? ¿No ves lo que estos hacen? ¿Las abominaciones que estos hacen?
Estos dicen, Jehová no ve, Jehová no está. Pero Jehová dice, he aquí que yo estoy viendo todo lo que estos hacen. En lugar de estar afligiendo sus almas en arrepentimiento, programando toda una noche de comedia con un actor de Babilonia para tener enrisotadas toda una noche a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cristo ve la maldad que reina en la tierra hoy. Ve que los pecados de los tiempos de Noé y Lot se repiten. Qué terribles revelaciones de crímenes se están haciendo. Todo parece agitado por una intensa actividad desde abajo. Sí, Satanás es el que instiga todas estas cosas. La excitación es constante. Festines, compras y ventas se llevan a las iglesias. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser esa noche de 13 de junio para ellos? Una noche de comedia, donde van a estar enrisotada, comiendo. Lo más seguro es que van a pedir la dirección de Dios para ese momento, para esa noche. Pero no será el Dios, no será Cristo el que va a bendecir, sino el Dios de este mundo, el Dios de las tinieblas. El centinela clama, llega la mañana y también la noche. La noche simboliza la prevalencia del error, la mala interpretación y la mala aplicación de las escrituras. Se están introduciendo todo tipo de engaños. Las verdades más claras de la palabra de Dios están cubiertas por un cúmulo de teorías artificiales. Errores mortales se presentan como la verdad ante la cual todos deben inclinarse. La sencillez de la verdadera piedad está sepultada bajo la tradición. ¿Cuántos adventistas, hermanos, van a celebrar este domingo la fiesta pagana del Día de la Madre, la tradición pagana? ¿Cuántos lo van a hacer en pretexto de que es la madre, de que es la mamá, uniéndose con las fiestas del mundo, con los mundanos? ¿Cuántos lo van a hacer, hermanos? La doctrina de la inmortalidad natural del alma, el espiritismo, ¿verdad? Es un error con el que el enemigo engaña al hombre. Este error es casi universal. Pero ¿quién les dijo a los hombres que no morirán? ¿Quién les dijo que Dios ha reservado una porción de su universo donde los malvados sufrirán durante los siglos incesantes de la eternidad sin una pizca de esperanza? Fue la serpiente. Dios dijo que los pecadores morirían. El día que comieres morirás. Satanás declara que no morirán. Muchos creen que las mentiras repetidas de la serpiente son una verdad genuina. Se hacen eco de las palabras cuando afirman que Dios ha ordenado que el pecado sea inmortalizado en un lugar de tormento. Se han introducido muchos errores peligrosos para eliminar el verdadero Shabbat, el verdadero sábado. Los hombres se han puesto del lado del gran rebelde y en lugar de aceptar la palabra de Dios tal como está escrita, se han metido en la red de la herejía. Satanás está llevando a las iglesias y al mundo a una armonía corrupta en este mundo. ¿Acaso no? ¿Acaso la denominación adventista no está también en una armonía corrupta en este punto? La noche oscura y portentosa encierra al mundo cristiano. La apostasía de los mandamientos de Dios es evidencia de esta noche profunda, oscura y aparentemente impenetrable. Se albergan sistemas que invalidan la verdad de Dios. Los hombres enseñan como doctrina mandamientos humanos y sus afirmaciones se toman como verdad. La gente ha aceptado teorías artificiales y así el Evangelio se pervierte y las escrituras se aplican erróneamente. Como en los días de Cristo, la luz de la verdad queda relegada a un segundo plano. Las teorías y suposiciones humanas se honran antes que la palabra del Señor de los ejércitos. La verdad es contrarrestada por el error. La palabra de Dios es tergiversada, dividida y distorsionada por la alta crítica. Jesús es reconocido solo para ser traicionado por un beso. Muchos Judas que están traicionando a Jesús, que están traicionando la verdad.
que están murmurando contra Dios. La apostasía existe y envolverá al mundo hasta el fin. Su carácter repugnante y su influencia oscurecedora se verán en los enloquecedores borradores que emanan de Babilonia. Pero antes que el Señor castigue a los hombres por su iniquidad, les envía mensajes de advertencia. Antes de castigarlos con sus juicios, les da la oportunidad de arrepentirse. Recordó los pecados del mundo de Noé, pero no los castigó sin advertirles. Durante 120 años, esta advertencia resonó en sus oídos, pero no se arrepintieron. El último año de su probación los encontró más tercos y desafiantes que nunca. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: He llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí los destruiré con la tierra. Los habitantes de Sodoma también perecieron por el fuego que cayó sobre ellos del cielo, porque se apartaron de Dios y corrompiéndose, llenaron la tierra con su sabiduría contaminada. El hombre solo puede ser exaltado aferrándose a los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. El intelecto más sutil y la posición más exaltada no garantizan el cielo. Satanás recibió la educación más elevada posible. Esta educación la recibió del más grande de todos los maestros. Cuando los hombres hablan de alta crítica, cuando juzgan la palabra de Dios, llámenles la atención sobre el hecho de que han olvidado quién fue el primer y más sabio crítico. Él tiene miles de años de experiencia práctica, o sea, Satanás. Es él quien enseña a los llamados altos críticos del mundo actual. Dios castigará a todos aquellos que, como altos críticos, se exaltan a sí mismos y critican la santa palabra de Dios. Y termina diciendo la cita: ¿bajo qué estandarte nos encontramos? ¿Bajo el estandarte de Cristo o bajo el estandarte de Satanás? ¿Dónde estamos? ¿En qué terreno estamos parados? ¿Y qué es Cristo para nosotros? ¿Es nuestro Salvador? ¿Es nuestro intercesor? ¿Es nuestro instructor? ¿Es nuestro maestro? ¿Es nuestro intercesor? Por nuestra conducta decidimos nuestro propio destino. Por la sociedad que elegimos, determinamos qué influencias moldean nuestro carácter. Si elegimos el mundo, las influencias terrenales dejan su huella en nuestra mente. Y aunque no nos demos cuenta, nos hundimos cada vez más, porque si no crecemos en la gracia, nos deterioramos. Recuerden, hermanos, que el tema de esta noche lo titulamos Adventistas en Comedia al cierre de la gracia, hermanos. Estamos justamente en el tiempo inminente del cierre de la gracia y los adventistas están en noches de comedia, ¿sí? Y noten, esta denominación, hermanos, se ha unido con el mundo, se ha unido con Roma, se ha unido con los jesuitas, con los masones y ha copiado las normas del mundo. Esto de pasar noches de comedia, solamente lo practican, hermanos, las iglesias que guardan el domingo y hacen esos retiros, esos pentecostales, hermanos, esos cristianos protestantes falsos hacen esos retiros y eso es una completa rumba, completa discoteca, es una perdición. Adventistas en comedia al cierre de la gracia, convirtiéndose en una perfecta Babilonia. Nada que envidiarle a Babilonia. Hermanos, y las citas que les voy a compartir precisamente hablan cuando la hermana White acusó, señaló a la denominación como hija, hermana y Babilonia misma, después de que abandonó a su marido, a su esposo, después de los años que fue fiel.
porque al principio fue fiel. Y cuando era fiel, la hermana White amonestó y corrigió a muchos que llamaban a la iglesia fiel Babilonia. Pero cuando la iglesia se corrompió, ella misma le llamó Babilonia hija hermana. Salió e instó a salirse de ella. Aquí están las citas, hermanos. Testimonio sobre conducta sexual, página 211, párrafo 3. Corremos, ella como adventista y su iglesia, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Acaso no hemos presentado de estas ceremonias del vudú en las plataformas de las denominaciones? ¿De estas rumbas entre niños, jóvenes, adultos que se hacen? Le llama allí hermana de la caída Babilonia, iglesia corrompida, llena de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es deber del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos velar y orar, escudriñar diligentemente las escrituras, atesorar en el corazón la palabra de Dios, no sea que peque contra Dios con pensamientos idólatras y prácticas degradantes, y de ese modo la iglesia de Dios se desmoralice como las iglesias caídas que aparecen representadas en la profecía como llenas de toda clase de aves sucias y aborrecibles. Allí la hermana White estaba diciendo que si el pueblo de Dios no vela, no ora, no escudriña diligentemente las escrituras, sino atesora en su mente la palabra de Dios, peca contra Dios con pensamientos idólatras y prácticas degradantes como estas noches de comedia. Y entonces se desmoraliza la iglesia, ¿sí? Y llega al mismo nivel de las iglesias caídas que aparecen representadas en la profecía, como llenas de toda clase de aves sucias y aborrecibles, hijas de Babilonia. Testimonios para los ministros. Qué cita tan importante. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, cuando la iglesia introduce el mundo a su seno, se casa con el mundo, se une con el mundo, de esa manera la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Llegará a ser una completa Babilonia. Allí está la cita escrita, hermanos. Y noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfectas, se convierte en una perfecta Babilonia y un lugar donde reina confusión, desorden y suciedad. Esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda. Hermanos, ¿acaso es posible pedir la presencia de Dios para una noche de risotadas y de comedia, donde van a abundar la intemperancia, las risotadas, la sensualidad, los aplausos? ¿Acaso es posible eso? Solamente a los adventistas de la denominación, con sus pastores, con esa generación que no conoce a Jehová, es posible pensar en eso. Suficiente. Dice, esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda. Suficiente para que a Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos. Su ira se encendió porque su casa se convirtió en una Babilonia. ¿Acaso no va a enojarse nuestro Dios al ver estas risotadas, al ver estas ceremonias del vudú, estas cosas que se hacen dentro de los templos? Después de 1893, hermanos, ¿sí? La hermana White la volvió a llamar a la iglesia Babilonia y llamó a salir de ella.
¿sí? En 1894 ya la iglesia se había desviado de la verdad. En Mensajes Selectos Somos Tres ella escribió, los Estados Unidos y Battle Creek, la conferencia general, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Ya estaba advirtiendo, ¿sí? Y la cita de Testimonios para la Iglesia, el corazón de la obra está en Battle Creek. Al igual que el corazón humano impele la sangre de vida hacia todas partes del cuerpo, así sucede con la gestión de ese lugar que es el cuartel general de nuestra iglesia, la cual afecta a todo el cuerpo de creyentes. Si el corazón físico está sano, la sangre que envía por todo el sistema también está sana. Pero si esta fuente es impura, si el corazón es impuro, todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva el fluido vital. Del mismo modo sucede con la iglesia, dice ella. Si el corazón de la obra se corrompe, como vemos que en esta conferencia del suroeste en Estados Unidos está corrompida, toda la iglesia con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra sufrirá las consecuencias. ¿Sí? Allá en 1895, Testimonios para los Ministros, página 359. La iglesia continuaba cayendo por el abismo de la apostasía y ahora empezó a imitar el régimen monárquico del papado. Dice ella, en el centro de la obra de la Iglesia Adventista, de la Conferencia General, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta y la Asociación General misma se está corrompiendo con equivocados sentimientos y principios. Están en las mismas huellas del romanismo. Esto dijo la hermana White de la Conferencia General cuando se torció, cuando cayó en apostasía, habían seguido las huellas del romanismo. Allá en 1897, la iglesia rechazaba el seguir siendo la esposa de Cristo. Al escoger el mundo y sus atracciones, ellos se divorciaron a sí mismos de Dios. Escrito en la Revista Evangelical del 13 de julio de 1897. Divorciaron de Dios. Cometieron adulterio con los reyes de la tierra y con el mundo. 1898. El Espíritu Santo que se había derramado en 1893 se retiraba. Después del mensaje de la justificación por la fe, al principio fue rechazado, pero en 1893 habían llegado como a una armonía. Pero ya en ese año volvió la apostasía. Entonces el Espíritu de Dios se retiraba. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Una cosa es vivir en el tiempo de la iglesia de la Odisea y otra diferente cosa y triste situación es que la iglesia se encuentre en un estado laodicense, en un estado de tibieza espiritual. 1899. Luego de divorciarse de Dios, la iglesia se casó con su amante y la profeta escribió, la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro en Daniel 2. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias adventistas de diferentes lugares. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Entonces, con esta acción, la iglesia había llenado la copa de su iniquidad. Por consiguiente, la hermana White no solamente le llamó Babilonia, sino que hizo un llamado a salir de ella. Y aquí están las citas, hermanos. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles deben repetirse. Debe darse el llamado a la iglesia. ¿A cuál iglesia?
A la iglesia adventista del séptimo día se le tiene que dar el llamado, y el llamado es el mismo que se lee en el mensaje del segundo ángel. Caída caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Esto, dijo ella, este mismo llamado se le debe hacer a la iglesia, porque ha caído como Babilonia, ¿sí? Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a la potencia de sus deleites. Y noten lo que dice en la cita. Salí de ella. ¿De dónde? De la conferencia general que ahora se había convertido en una Babilonia completa. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibas de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La cita es de la Revista Herald, tomo 4, del 31 de octubre de 1899. Debe darse el llamado a la iglesia adventista. Caída es la grande Babilonia. El mismo mensaje de la caída de Babilonia, la hermana Juan dijo, denle ese mensaje a la iglesia adventista del séptimo día. La cita es clara, hermanos. En 1900, los años 1900, se aumentaba la separación de la conferencia general con Dios. Y la cita del manuscrito 44 lo dice, 1900. La iglesia adventista ha introducido el mundo dentro de su feligresía y ha entregado sus afectos a los enemigos de la santidad. La iglesia y el mundo están parados en el mismo terreno en transgresión a la ley de Dios. La iglesia ha preferido asimilar las costumbres y vanidades del mundo en vez de separarse de ellas. Muy claro, hermanos. 1900. Han pasado 126 años de esto. ¿Cuánto más se ha acrecentado esta separación de la iglesia con Dios? Ahora, ¿qué sucedió con los que no quisieron salir? Lo mismo que va a suceder con los que ahora ven estas evidencias, escuchan el llamado a salir de la denominación adventista y no quieren salir. Miren lo que sucedió con lo que en los años 1900 no quisieron salir. Testimonios especiales, tomo 5 en inglés, página 100, párrafo 2. ¿Qué sucedió con los que no salieron? La profeta les escribió. Si los adventistas del séptimo día hubiesen andado en los caminos del Señor, rehusando ser dominados por intereses egoístas, el Señor los habría bendecido abundantemente. Los que quedaron en Battle Creek, los que se quedaron en la conferencia general, los que se quedaron en la denominación, contrariamente a la voluntad del Señor, porque el Señor les había mandado a salir de Babilonia, han perdido la preciosa lección y el conocimiento espiritual que habrían obtenido por su obediencia. Muchos de entre ellos han perdido el favor de Dios. Triste condición con los que se quedan en Babilonia. 1902 vinieron los resultados de la apostasía. Esto se llamó la apostasía alfa. Se incendió el sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero y la imprenta Review and Herald el 30 de diciembre debido a la gran apostasía y corrupción. Y sin embargo, no hubo arrepentimiento. ¿Sí? Y acá, hermanos, la cita de Ministerio de Publicaciones dice, Cristo se aflige y llora por nuestras iglesias e instituciones de aprendizaje que han fallado en satisfacer las condiciones establecidas por Dios. Él ha estado investigando en la casa editora de Battle Creek, la cual ha estado yendo en la misma dirección que Jerusalén en la antigüedad. La casa editora ha sido convertida en altares profanados, en lugares donde se comercia con mercaderías impías. Se ha convertido en un lugar en el que se practican la injusticia y el fraude y donde se ha manifestado orgullo, maldad, envidia y pasión.
Y sin embargo, los hombres que son responsables de que el trabajo se efectúe siguiendo principios equivocados, no parecen estar conscientes de su mal proceder. Cuando reciben advertencias y amonestaciones dicen, ¿no habla este en parábolas? Han tratado las amonestaciones y los reproches como si fueran cuentos sin sentido. Y así, hermanos, así muchos no hacen caso de las advertencias que nosotros hacemos en este tiempo. En 1903 se volvía a llamar a la iglesia Babilonia. Sí, allí la cita de Joyas de los Testimonios, tomo 3, dice, ¿qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Cabe mencionar que a Babilonia se le conoce en el Apocalipsis como ramera, obviamente. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? Y en este año, en 1903, ya se introducía el panteísmo dentro de la denominación a través del doctor Kellogg. Pero interesante que la profeta de Dios escriba esto y diga, ¿qué pues? La ciudad fiel, o sea, la iglesia, ha venido a ser una ramera. Estaba en apostasía. En 1904 se removían las columnas, los pilares de la fe se removían. El fundamento de nuestra fe, allá en la matutina Alza tus ojos, página 150. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre la cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. 1905, hermanos, allá en Testimonios Especiales, hay una, hay una, hay una frase muy triste, pero muy determinante. Hay algunos que están esperando que toda la iglesia se convierta, se arrepienta, se convierta y se salga de esa apostasía. Ese día nunca va a llegar. ¿Sí? Muchos esperan una reforma dentro de la iglesia, como Martín Lutero creía que la iglesia católica se podía reformar, tuvo que abandonar, tuvo que salirse de esa iglesia. Una cosa es cierta, dice que, bueno, aquí hay que hacer una corrección, ¿verdad? La pluma inspirada no es, sino la profeta inspirada, porque una pluma no se puede inspirar. Una cosa es cierta, pronto la comprenderemos, dice la profeta de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Una cosa es cierta y pronto lo comprenderemos. Noten esto, hermanos. La gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciendo, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. En otras palabras, hermanos, la apostasía de la denominación adventista no va a parar. No esperen que la denominación como denominación se arrepienta, se convierta y se aparte de todos estos pecados. No va a suceder, porque está escrito. Habrán personas a nivel individual, si son sinceras, si quieren salvarse, si quieren escapar por su vida, si es preciso, el Señor las va a tomar de brazo y les va a decir, salid de ella, pueblo mío, escapa por tu vida. Deben entender que esta gran apostasía omega de nuestros tiempos, la que se viene desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, va a continuar de esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. La apostasía omega no va a parar. ¿Sí? Allí en el conflicto de los siglos vemos la misma predicción referente a la condición de la iglesia cuando Cristo venga. Testimonios Especiales, Serie B, tomo 6, dice,
La condición en que se hallará entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la condición de la denominación adventista cuando Cristo venga. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto en delitos y pecados. En el mismo año, continuaba reiterando el mensaje de salir, y la profeta dijo, por años, durante muchos años, el Señor ha estado llamando a nuestro pueblo a salir de la conferencia general. Durante años. Hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que el tiempo del cierre de la gracia es inminente? Precisamente porque la ley dominical es inminente. Voy a avanzar en unos minuticos así rápido, porque muchos quizás están esperando que hagamos un comentario acerca de esto que acaba de suceder en estos días. ¿Sí? El titular dice que Trump, el presidente Donald Trump, llega a ser el primer presidente de Estados Unidos en llamar a la nación a un día de reposo nacional. No ha habido en la historia de Estados Unidos, en sus ya 250 años de su constitución, que un presidente haga un llamado a observar un día de reposo a nivel nacional. No ha habido. Es el primer presidente que hace eso. Y esto obviamente denota varios aspectos. La primera, que es una violación de la conciencia. ¿Sí? La segunda, la unidad de la Iglesia y el Estado. Y la tercera, el inminente establecimiento del día domingo como día de reposo. La estrategia es muy sencilla. Recuerden que a este presidente hace poco le dieron la cruz de Constantino, ¿sí? Y lo llamaron el actual Constantino, ¿verdad? Vamos a ver qué relación tiene esto a través de una orden ejecutiva. Recuerden, hermanos, que estamos viviendo en la historia profética en un momento muy solemne, que es precisamente ya en el establecimiento de la marca de la bestia. Y esto nos dice que el cierre de la gracia es inminente, que viene pronto, ¿sí? Mientras los adventistas están en parrandas y en comedias de toda una noche, miren lo que sucede. Hoy llaman, le he puesto ahí el título, hoy llaman a guardar el sábado judío como preparativo para que mañana obliguen a guardar el domingo de Roma. No te olvides de este título. Hoy el presidente Donald Trump hace un llamado a la nación de Estados Unidos a guardar, dice él, el sábado judío como una preparación, como un precedente para que mañana obliguen a guardar el domingo de Roma. Lo vamos a entender cuando leamos la noticia, ¿verdad? Recuerden que las dos bestias de Apocalipsis 13, la primera y la segunda bestia, pues hablan el mismo idioma y trabajan en armonía, trabajan juntas. Todos aquellos ingenuos que le están creyendo a la cortina de humo de que el Papa y el presidente de Estados Unidos están agarrados y peleándose, no tienen discernimiento, no han leído las Escrituras. Están haciendo eco de una falsa noticia, de una cortina de humo que le hace creer a las personas que estos están agarrados y que están peleados y que están peleando por el poder. Por favor, pónganse a estudiar las escrituras, lean los testimonios. Estas bestias, tanto el sistema papal como Estados Unidos, de Apocalipsis 13, la primera y la segunda bestia, hablan el mismo idioma, tienen un mismo propósito.
Satanás les ha entregado su poder, su trono, su autoridad. Satanás los dirige y trabajan en armonía, trabajan el uno para el otro. Y la palabra de Dios describe que la segunda bestia trabaja en presencia de la primera bestia. ¿Cómo es posible que a estas alturas algunos adventistas ingenuos estén dándole credibilidad a la supuesta guerra que hay entre el presidente de Estados Unidos y el Papa, el representante de Satanás en la tierra? Nosotros como estudiantes de la profecía no podemos ser distraídos con eso, señores. Debemos tener un poco de madurez y seriedad espiritual. No debemos dejarnos distraer por estas cosas que son cortinas de humo, sino poner nuestros ojos en los acontecimientos proféticos que hay detrás de estos dos hombres que representan a la primera y segunda bestia de Apocalipsis. No hay una guerra, sino una armonía, un trabajo conjunto, una agenda conjunta para establecer la marca de la bestia, para que Roma recupere su poder, para que se establezca definitivamente la imagen de la bestia y el mundo la adore y reciba la marca de la bestia. La palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, a la primera bestia, aquí en la imagen, es el cuadro que pintó Urias Smith en su libro, ¿cierto? Sí, acá en el fondo, pues está el sol de la adoración en el día del sol. Y aquí está la primera bestia de Apocalipsis 13 observando a la segunda bestia de Apocalipsis 13, ya que ésta trabaja en presencia de la bestia y ésta hace señales y hace descender fuego. Pero estas dos bestias trabajan unidas en armonía. Estas bestias en la profecía no están peleadas. Apocalipsis 13 del 1 al 8, solamente pues resalto lo que está en letras rojas, ¿no? Al sistema papal. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podía luchar contra ella? A esta bestia, bueno, se le dio boca que hablaba grandes cosas y se la describe al sistema papal. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta es la primera bestia, pero noten lo que dice de la segunda bestia de Estados Unidos. ¿Sí? Dice que habla como dragón también. Habla como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cómo es posible que los ingenuos crean que estos dos están peleando, estas dos bestias están agarradas entre sí, cuando la profecía las presenta, sí, unidas en la misma armonía? Es el diablo, es el que dirige, es el mismo espíritu de Satanás. Esa segunda bestia no le hace guerra a la primera bestia. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Allí no hay riña, allí no hay pelea, allí hay armonía. La segunda bestia, Estados Unidos, hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, adoren al sistema papal. Allí no hay guerra, hermanos. También, dice esta segunda bestia, hace grandes señales, ¿cierto? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Estados Unidos trabaja en presencia del sistema papal. Y para eso debe haber armonía, acuerdo, un mismo espíritu. Esta bestia ordena a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta bestia, Estados Unidos, en lugar de estar guerreando y peleando contra el Papa y el sistema papal y el Vaticano, infunde aliento a la imagen de la bestia, hace imagen de la bestia, actúa como actuó la bestia
y hace que sea imaginable y haga matar a todo el que no la adorase a la primera bestia. ¿Cómo es posible que se crea que están en guerra entre el Papa y el presidente de Estados Unidos cuando en la profecía se describe a Estados Unidos como la segunda bestia y dice que ésta hace imagen de la bestia, actúa como la primera bestia y hace todo lo posible, inclusive ordena matar al que no adore a la primera bestia? Eso no es guerra, señores. Satanás trae un poco de palabreros a engañar a la gente para hacerles creer que el Papa y el presidente Trump están agarrados, y muchos que tienen comezón de oír, que no han estudiado las profecías, que no tienen el discernimiento, se creen estas mentiras y son engañados también. Esta bestia, Estados Unidos, va a hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Y cuál marca? La marca de la primera bestia. ¿Cómo va a haber guerra entre ellos si Estados Unidos trabaja para imponer la marca de la bestia y hacer que todo el mundo adore a la bestia? Así que, hermanos, el presidente Trump por estos días se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en llamar a un día de reposo nacional. ¿Cómo dice la noticia? Y con esto terminamos. La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos. Recuerden que esto lo van a hacer para preparar el camino, para imponer que los cristianos guarden el domingo a nivel nacional en Estados Unidos. Se van a valer del sábado judío, lo están estigmatizando ya como sábado judío. Van a decretar que el sábado, ¿sí? Que el sábado, precisamente el sábado 16 de mayo, lo vamos a aclarar acá, sea un día de guardar. Dice la noticia: la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos es una organización sin fines de lucro dedicada a tender puentes entre cristianos y judíos. Los judíos ya están dentro de la bolsa del Vaticano, de Roma. El 5 de mayo del 2026, esta Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos publicó un artículo titulado Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pedir el Shabbat nacional. A ver, hermanos, asimilemos. Que un presidente de Estados Unidos pida a la nación de Estados Unidos guardar un Shabbat a nivel nacional. Esto es algo trágico que va en contra de la conciencia, que denota la unión de la Iglesia y del Estado y que va a preparar el camino para la marca de la bestia, porque hoy te llaman a guardar el sábado judío, pero mañana te van a obligar a guardar el domingo de Roma. Esto lo hacen para sentar nomás un precedente y el día de mañana digan, si el presidente de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que en Estados Unidos se guarde el Shabbat judío en el sábado, entonces, y ellos son minoría, entonces nosotros los cristianos, evangélicos y católicos, que somos la gran mayoría, vamos a pedir que a través de una orden ejecutiva, a través de una ley, también se apruebe que los cristianos guarden el falso Shabbat, el domingo, el sábado cristiano, el falso sábado. Voy a leer. El 5 de mayo, bueno, ya leímos. En él, el presidente Trump exhortó a los estadounidenses a observar el Shabbat mediante una proclamación oficial. Es un presidente. Es el presidente de Estados Unidos que hace un llamado oficial a guardar el Shabbat.
El problema no radica en que el gobierno reconozca el Shabbat ni el derecho a la libertad religiosa del pueblo judío. No, ese no es el problema. La verdadera preocupación es que el gobierno federal haya traspasado una línea constitucional y profética significativa al emitir un llamamiento religioso nacional vinculado a un día sagrado de culto. Vamos a ver qué publicaron estos señores. Ellos en su página publicaron lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los estadounidenses a observar el Shabbat desde la puesta del sol del 15 de mayo, hermanos, en el calendario, si usted va al 15 de mayo, va a encontrar que ese día es un día como hoy, ¿sí? 15 de mayo es un día como hoy. En el calendario aparece como día viernes, pero el presidente Donald Trump, conocedor de que los judíos guardan el Shabbat desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del otro día sábado. Entonces dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los estadounidenses, a todos los habitantes de Estados Unidos, a observar el Shabbat desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo en una proclamación firmada ayer a través de una orden ejecutiva. Y destacó cómo los judíos estadounidenses ayudan a cumplir la promesa fundacional de la nación al conmemorar su 250 aniversario. Las comunidades y organizaciones judías de todo Estados Unidos han elogiado la iniciativa Shabbat 250. Grupos como Chabad y la Fundación del Patrimonio de Israel enviaron cartas de agradecimiento al presidente Trump. Estos no saben lo que están haciendo. Ingenuos. La sagacidad y astucia de Roma pues asombra. Bajo la apariencia variable del camaleón, ocultan el mismo veneno de la serpiente. Les hacen creer que les están respetando la libertad religiosa y que el presidente Donald Trump proclama a través de una orden ejecutiva del presidente que los estadounidenses guarden el Shabbat judío, le llaman ellos, en el horario correcto, del viernes a la puesta del sol hasta el otro día sábado a la puesta del sol. Y entonces le mandan cartas de gratitud y de felicitación. Pero esto es solamente para sentar un precedente y el día de mañana obligar a los cristianos a guardar el domingo y no van a respetar la palabra tomada con los herejes, como ellos llaman a todos los que no son católicos. Qué hermoso, dice esto que publicaron, qué hermoso, qué conmovedor, qué profundamente sanador es presenciar lo contrario hoy. Verlo a usted, el presidente de los Estados Unidos, no solo defender la libertad religiosa, sino también alentar a la observancia del Shabbat. Estos y los adventistas del séptimo día desconocen lo que los papas han escrito sobre la libertad religiosa. Declarar ante la nación que la fe importa, que el Shabbat importa, que los valores por los que vivimos son los que hacen grande a Estados Unidos, dijo el rabino David Katz de la Fundación del Patrimonio de Israel. Todo el mundo se maravilla en pos de la bestia, aun los judíos. Aquí voy a leer este comentario que vale la pena, ¿no? Dice, el primer problema con la proclamación del presidente Donald Trump sobre el Shabbat es que reduce el Shabbat del séptimo día a nada más que una tradición judía, porque le llaman el Shabbat judío. Su proclamación oficial sobre la observancia del Shabbat titulada Mes de la Herencia Judía Estadounidense 2026 presenta el Shabbat como algo étnico y cultural dentro de la comunidad judía, en lugar de reconocer su origen bíblico y su significado universal. ¿Cierto? Bueno, el presidente, después de decir unas palabras, dice, este día reconocerá la sagrada tradición judía
de dedicar tiempo al descanso, la reflexión y la gratitud al Todopoderoso. Pero es que el sábado no es de los judíos. El sábado, el verdadero sábado no es una tradición judía, es una institución cristiana desde el Edén, donde no habían judíos. Es Jesucristo, nuestro creador, el que creó el sábado para el hombre, hombre y mujer de todas las épocas. No fue para los judíos, ¿sí? Bueno, en la Biblia encontramos mucho fundamento para hablar sobre el verdadero sábado, ¿verdad? Pero el comentario dice, cuando un presidente estadounidense en funciones exhorta a la nación a observar u honrar un día sagrado, el gobierno ya no protege la libertad religiosa, obviamente, y los que no creen en eso, ¿cómo van a obedecer una ley de un gobierno que obliga a observar un Shabbat, un día sagrado? Sino que cruza la línea hacia un terreno prohibido al decretar un día como sagrado. Aquí el único objetivo que ellos tienen no es defender a los judíos, ni defender el sábado bíblico, ni el sábado de los judíos, sino sencillamente decretar un día sagrado. Ahora es el sábado, mañana será el domingo. Si un presidente puede fomentar la observancia nacional del sábado para los judíos, una pequeña minoría, muchos se preguntarán naturalmente, ¿por qué no debería haber también una observancia nacional del domingo para los cristianos, que son la mayoría, en nombre de la fe, la moral, los valores familiares, la unidad nacional o el bien común? Esta es la pregunta bien importante que debemos analizar. Hoy el presidente legisla en favor de un día sagrado para los judíos. Mañana legislará a través de una orden ejecutiva, a través de una ley, en favor del domingo para los cristianos que son la mayoría. Así de claro y sencillo, hermanos. En el contexto de la declaración o promoción de días sagrados por parte de los gobiernos, la preocupación radica en que una vez que las autoridades civiles reconocen, alientan o convocan oficialmente a la nación a observar un día sagrado, establecen un precedente legal, una ley, una norma. Allí va a haber una jurisprudencia. Mañana se van a pegar de esto, válido ante un tribunal que dictamina que el gobierno tiene un papel en las prácticas religiosas. Esto es una violación de la Constitución. Esto es una violación de la conciencia, pero estaba escrito en los testimonios que Estados Unidos iba a violar la Constitución. Un presidente no podía nunca legislar religión. No podía, pero ahora lo hacen. El presidente dictamina por ahora que el sábado es sagrado y que se debe guardar un sábado. Mañana lo va a hacer con el domingo. Una vez aceptado dicho precedente, futuros líderes, legisladores, tribunales y grupos religiosos pueden recurrir a acciones anteriores como justificación para ampliar medidas similares. Lo que antes se consideraba una injerencia gubernamental inconstitucional en la religión, poco a poco se percibe como aceptable e incluso beneficioso para la sociedad. Esto es un paso gigantesco hacia el establecimiento de la ley dominical nacional en Estados Unidos, amados hermanos. Por eso lo presento. Este tipo de proclamación pública nacional prepara al pueblo para Apocalipsis 13, la marca de la bestia, cuando el gobierno utiliza su poder para reconocer y fomentar oficialmente las prácticas religiosas sagradas. El gobierno no está llamado a hacer eso, hermanos, pero allá lo hacen ya. Una vez sentadas esas bases, una ley nacional que promulgue el domingo ya no parecerá extrema,
sino que se considerará el siguiente paso razonable para una nación que busca un renacimiento religioso y moral. Allí dice en Apocalipsis 13:12 que este poder, Estados Unidos, esta segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí está la dirección donde ustedes pueden ingresar y confirmar y ampliar la noticia sobre este decreto, esta orden ejecutiva del presidente que legisla sobre el establecimiento de un día sagrado, en este caso, el sábado judío, ¿sí? En este caso, el sábado judío, que según el informe, decimos, según el informe, se va a celebrar, ¿cierto? El día 14 a la puesta del sol, hasta el día 15 a la puesta del sol. Hermanos, creo que por ahora hemos avanzado, nos hemos espaciado un poco en lo que es estos dos puntos que esta noche presentamos, hermanos, y bueno, y queremos que las personas, por favor, abran bien sus ojos ante esta situación que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Y que nos dice a nosotros, hermanos, que estamos viviendo en el día final de la expiación y que el profeso pueblo de Dios está viviendo como en los días de Noé. Hermanos, muchos que escuchan este tema y estas evidencias deben saber que no hay tiempo para noches de comedia, no hay tiempo para festines, no hay tiempo para las grandes celebraciones, porque precisamente el asunto de la ley dominical está bastante avanzado, hermanos. El hecho de que el presidente de Estados Unidos promulgue una ley que obligue a guardar el sábado por ahora de los judíos, pues es la antesala para que mañana promulgue la ley dominical y esto sirva como precedente para las cortes, para los tribunales y que el gobierno tenga la autoridad de legislar religión y obligar a las personas a través de una ley nacional a guardar el domingo. Hermanos, y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa es parte de la profecía. Y ante eso estamos nosotros viendo con nuestros propios ojos cómo la ley dominical, hermanos, avanza a pasos agigantados. Yo quisiera saber si hay algún comentario, si hay alguna pregunta al respecto, amados hermanos, o si hay algo mm, que aclarar. Adelante, hermanitos, los que quedan en la sala. ¿Qué opinión le merece, hermanos, el hecho de que se haya dado esta legislación nacional a través de una orden ejecutiva para guardar el sábado judío? ¿Y qué opinión le merece, hermanos, de que estando viviendo en el tiempo final del gran día de la expiación, la denominación adventista esté precisamente olvidada del momento profético que estamos viviendo, que es el establecimiento inminente de la ley dominical y del cierre de la gracia, y esté llamando en sus campamentos a pasar una noche entera de comedias? Hermanos, si hay algún comentario, pues es el momento de escucharlo. Si no lo hay, pues entonces estaremos orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir adelante, hermanos, a no caer en esta terrible condenación, a despertarnos y a hacer planes, hermanos,
de verdad, de tomar en serio el asunto de la preparación para el cierre de la gracia, tomar en serio, hermanos, el hecho de que estemos viviendo en las horas finales, hermanos, de ese gran día de la expiación. Bueno, hermanos, vamos a ir entonces de rodillas. Voy a agradecer a los hermanos que estuvieron esta noche con nosotros, a todos los hermanos que de alguna manera en otras partes de este país y también de este continente estén escuchando este mensaje y que todo sea para la honra y la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios del cielo, damos gratitud y alabanza en esta hora, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos ha permitido recibir su santo sábado, venir a sus pies a confesarle nuestros pecados, suplicarle el perdón de ellos, Señor. Ayúdenos a mantener frescas en nuestra mente las escenas del Calvario, para así, Señor, doblegarnos ante su humildad, su sufrimiento. Ayúdenos, Señor, a quitar de nosotros el orgullo, la vanidad, el amor al mundo. Padre mío, ayúdenos a pensar seriamente en que estamos viviendo en las horas finales del gran día de la expiación. Perdone, Señor, a su profeso pueblo que ha programado noche de risotadas, noche de comedias, toda una noche, Señor, con los artistas de Babilonia y convirtiéndose esta denominación en una hermana, hija y en una Babilonia misma, divorciada de su esposo, divorciada de su Señor, acostada en la misma cama con el sistema papal y los reyes de la tierra. Padre mío, si este tema lo ha de ver o lo ha de escuchar alguna persona en cuyo corazón haya sinceridad, te ruego, Señor, que lo bendigas, que lo convenzas de salir de esa denominación, que lo ayudes, Señor, para vencer todo obstáculo. A mis hermanos, Señor, que les conserves la fe, que reviva, Señor, en nosotros ese espíritu fervoroso para estudiar, para prepararnos, para alzar la voz y poder ser atalayas fieles en nuestro puesto del deber. A cada hermano misionero, a los que esparcen como hojas de otoño la página impresa, a los que dan estudios bíblicos, a los que oran por nosotros, a los que asisten con su presencia, así sea virtual, a nuestras reuniones. Igualmente bendícele, Señor, a los que nos fortalecen, a los que nos apoyan. Padre mío, gracias porque has permitido que exista estos medios para poder llegar hasta nuestros hermanos. Bendíceles donde quiera que estén, Señor, a los niños, a los jóvenes. Ayúdanos a todos a despertar, a tener un espíritu fervoroso, a estar, Señor, en el puesto del deber, a no abandonar el puesto del deber, a no contagiarnos con las prácticas del mundo. Líbranos de todo mal, Señor, y en esta noche permítenos acostarnos en paz, asimismo dormir, que al despertar nuestro primer pensamiento sea darte honra, gratitud y alabanza, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias, por los hermanos que hacen posible también eh, que nosotros podamos conocer estas cosas que suceden y poder alzar la voz para advertir a los hermanos y a las personas sinceras del momento profético en que estamos viviendo. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos permitas seguir adelante, alzando la voz como trompeta y anunciando al mundo entero sobre esta tormenta implacable en su furia que se aproxima. Oro y pido bendición para mis hermanos y los que han de llegar a escuchar este tema esta noche y mañana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.